¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa y como siempre me acompaña en la conducción de este programa Frida Urbina. Frida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Andy, buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú? Listos, ¿no? Para este programa. Listos para este programa. Hoy tenemos un invitado, Andy. Sí, hombre. Le agradecemos muchísimo a Carlos Mayer que nos haya aceptado la invitación de estar con él. Sí, claro. Que venga con nosotros a platicar sobre un personaje que es muy especial, Guillén de Lampard. Carlos Mayer es historiador. ¿Cuántos proyectos juntos ya, Carlos? Muchos, varios, ¿verdad? ¿no? Ya tenemos algún tiempo de conocernos. Sí, ya. Hacía rato que no nos veíamos. Y muchas gracias por la invitación. Sí. Aquí estamos Sí, a sus órdenes. gracias a ti por venir. Carlos ha desarrollado expertise en algunos temas muy, muy interesantes, como es el de Guillén de Lampard. Vamos a hablar de Guillén de Lampard, una persona muy especial que es considerado por algunos como pues un lunático, un impostor, ¿verdad? Y otros como un padre de la patria. O sea, hasta allá llega esta tremenda polarización que hay sobre él. ¿Y cuál será la verdad, Andy? ¿Lo vamos a descubrir? Que el experto nos aclare muchas dudas, ¿verdad? Sí. Bueno, nada más para decir, Guillén de Lampard nace en un lugar de Irlanda que se llama Wexford en el año de 1611. Anda por muchas partes del mundo, es inclusive soldado, estudia, es aplicado en la cuestión del conocimiento, estudia en España y después con un virrey pues se junta y se viene para acá, para América, ¿no? Desgraciadamente por sus actividades, que es lo que vamos a platicar, pues no es recibido con muchas ganas, con mucha alegría y pues esto le causa prácticamente la muerte, pero a raíz de todo el tiempo que está acá, se hace presente con una serie en varias situaciones, una serie de escritos, ¿no?, que le dan este concepto, que es lo que vamos a platicar. Y muere aquí en nuestra Ciudad de México el 19 de noviembre de 1959. 1600. ¿Qué dije? 1900. 1650. Lo hiciste sobrevivir 300 años. 300 años más. Bueno, perfecto. Muy bien, Carlos, ¿qué es lo primero que tenemos que platicar de Guillén de Lampard? Pues mira, aparentemente nació en 1615, porque en febrero del 2015 se celebró su... Es el primero, que los datos de su nacimiento tenemos diferentes datos de nacimiento. Fue un coloquio que se hizo en el Centro de Estudios Carso, ahí en Chimalistac, y fueron varias personas pues, importantes. Yo vi por ahí a Enrique Krause, a la embajadora de Irlanda en ese momento, Sonja Highland, a don Gonzalo Lizardo, que le mando un saludo, me va a obsequiar un libro, y a Fabio Troncarelli, el que dicen que escribió La Espada y la Cruz, donde relaciona a don Guillén de Lampard con el zorro. Ajá, sí. Fueron ahí a ese coloquio, yo tuve el gusto de acompañarlos. Muy bien, nace en 1615. Aparentemente estudia en Irlanda, luego se va a Inglaterra, ahí hay un problema porque ataca al rey de Inglaterra y pues, lo corren. Se va a España, va a estudiar en Compostela, va a estudiar en Salamanca, anda de pirata un tiempo, luego se enrola en los tercios españoles, que eran los regimientos de infantería más fuertes del siglo XVI, XVII. Él está en el tercio irlandés, va a pelear en la batalla del Nordlingen en 1634, que fue la batalla más importante de la Guerra de los 30 años, ya ven que eran católicos y protestantes, ganan los católicos ahí, y luego pelea en el sitio de Fuenterrabía en España. Y después tiene varias cosas que hacer y se viene a la Nueva España en el cortejo del virrey Diego López Pacheco y Braganza, o Diego López Pacheco y Portugal, que tenía algunos títulos. Fue el 17º virrey, era 7º duque de Escalona, 7º marqués de Villena, 7º conde de Jiquena, 10º conde de San Esteban de Gormaz, 9º marqués de Moya, grande de España de primera clase y caballero del Toisón de Oro. Se viene con él. Nada más. Bueno, yo aquí quisiera platicar también algo del proceso formativo de Guillén de Lampard, ¿no? Él traía también en la sangre este concepto revolucionario, podemos llamarlo así, ¿no? Inclusive su abuelo
participa combatiendo en algunas de las batallas, entre las De las muchas que muchas hubo, revueltas ¿no? de los irlandeses contra Sí. los ingleses. Y él es el que le transmite este sentimiento de libertad, este sentimiento de ser independiente, este sentimiento de que había que llevar, ¿no?, a los diferentes pueblos del mundo a esta intención, ¿no? Y entonces llega aquí a México. ¿Qué pasó, Una Frei? pregunta, Andy. Ujú. Entonces él tenía muy presente como este instinto nacionalista. Sí, total, total. Ok. Eso es algo que es Todos, lo primero que hay que todos citar, los ¿no? irlandeses Sí, lo tiene, lo tiene. Ok, han perfecto. sido Aún hoy, oprimidos. aún hoy, aún hoy. Sí, Ok. fueron oprimidos desde el 1157, cuando el único papa inglés, Adriano IV, Nicholas Breakspere, le entregó al rey Enrique II de Inglaterra, padre de Ricardo Corazón de León, Irlanda, por Sí. una bula, la bula Laudabiliter, que Sí. le entregaba Irlanda a los ingleses. Bien. Y los pasó a fastidiar 900 años. Sí, 900 años. Y todavía, porque Bueno, Irlanda del Norte, aunque pueda sí, ser de la Commonwealth, no no, son, no es parte de la República de Irlanda. no es parte de Ok. la República Y, actualmente Irlanda. Bien, y llega a México este hombre. Y este virrey, Diego López Pacheco, le van a dar un golpe de estado porque su primo, el duque de Braganza, se va a coronar como rey Juan IV de Portugal. Y en el reinado de España tenían miedo de que el Diego López Pacheco independizara la Nueva España y se la pasara a Portugal. Entonces, curiosamente, el obispo Juan de Palafox y Mendoza, el mismo que construye la Biblioteca Puebla. Palafoxiana de Puebla, le da un golpe de estado, lo arresta, se lo mandan a Churubusco, luego a Texmelucan y luego a España, donde lo absuelven y lo mandan como virrey de Navarra, pero ya lo habían quitado de aquí de la Nueva España. Y don Guillén dice que él es hijo natural del rey Felipe III de España y de una noble irlandesa, y él trata de derrocar al virrey Juan de Palafox y Mendoza en octubre de 1642 para liberar a indígenas, mestizos y negros. Dicen que se disfrazó de fraile sin serlo, que sedujo a mujeres casadas, que conspiró con un grupo de esclavos negros e indios, que falsificó sellos de la corona, haciéndose pasar por funcionario importante, y quiso derrocar al virrey para nombrarse rey de la Nueva España. Ajá. Lo que sabemos es que en esta actividad vamos a llamarlo así, que estuvo tratando de quitar a Palafox, ya que estaba aquí, comete una infidencia, ¿no? O sea, tiene el error de platicárselo a un capitán llamado Felipe Méndez. Exactamente. Y Felipe Méndez Lo denuncia ante la Inquisición, ¿no? Pero curiosamente no lo arrestan por eso. Lo arrestan porque se había reunido con un indígena para consumir peyote. Entonces lo acusan de hereje, Ajá. de herejía y de tener tratos con el diablo, y lo detiene la Inquisición. Porque acuérdense que la Inquisición la crearon para combatir a los judíos y musulmanes que, habiendo abjurado de su religión, decían ser católicos, pero por debajo del agua seguían practicando su religión. Ellos le decían marranos, no por el hecho de cerdo, sino marrar en español antiguo quiere decir ocultar. Entonces Ajá. la Inquisición perseguía nada más a ellos. Sí. Inclusive el obispo Sagún manda a quemar a un cacique de aquí de Texcoco y se mete en una broncota porque la Inquisición lo estaba atacando a él, porque él no podía haber ejecutado a ese indígena. Tiene que ser castigado Sagún y le dan una penitencia, porque la Inquisición no podían acusar a un indígena porque él no había jurado de ninguna fe. Claro. Bien. Pero entonces regresamos a Guillén, Guillén, para no perdernos. exactamente. Ahí. Entonces se lo llevan preso, ¿no? Uh-huh. Está aquí en Santo Domingo, ¿no? Sí. Ahí es donde está, en Santo Domingo. Le mandan para abrir boca 71 cargos. 71 cargos. Sí. Pues para ver cuál pegaban. ¿Y Eso sí. todos justificados de alguna forma? Pues no, lo que pasa es que si decía alguna cosa le levantaban un cargo. Es que no me puse de pie cuando entró el juez, un cargo. Y así sucesivamente. Llegó a tener 228 cargos. 228 cargos, Guillén de la Parra. Es decir, no querían que saliera así de plano, ¿no? No, estuvo 17 años preso. Sí, en la primera vez. Pero aquí hay algo que me parece que también es muy importante, porque aparte de los cargos, tenemos entendido que él escribía. Ah, sí. Y cuando la Inquisición va a buscar a su casa, encuentra documentos que ellos consideraron que lo incriminaban, ¿no? Que lo ponían en el foco del huracán. Pues más bien los escribió en su prisión, ¿eh? Ajá. Bueno, escribe por ahí
la propuesta del rey Felipe IV para la liberación de Irlanda. Ajá. Esa sí la escribe por fuera. Porque Ajá. él le decía al rey de España que ayudara a levantar a tropas para apoyar a los irlandeses A los ahí en la irlandeses en isla. contra de los ingleses. Exactamente. Hay que Ok. platicar nada más de este momento especial también, ¿no? Es una época para Inglaterra muy, muy definitoria, ¿no? Es la época de Cromwell, ¿no? Exactamente. Entonces, podían haber hecho eso toda vez que Ujú. los propios ingleses en ese momento no estaban todos del mismo lado, ¿no? ¿No? Y entonces por eso le dice a Felipe IV, pues ve y tú lo puedes hacer y puedes liberar a Irlanda, ¿no? Ujú. Como sabemos, pocos años después, pues el sueño de Cromwell de hacer, porque fue república la Gran Un Bretaña, tiempo. ¿sí? Ujú. Regresan los reyes nuevamente y es más o menos esta misma época por esta propuesta de a Felipe IV para liberar Irlanda, ¿no? Ujú, sí, También escribe un pregón de los justos juicios de Dios que castigue a quien lo quitare. Ahí habla de que pues se puede quitar al rey de España para ponerse él. ajá, Y escribe la proclama insurreccional para la Nueva España, en ajá, donde obviamente dice que la Nueva España debe ser gobernada pues por gente que esté apoyada por los negros, por los indios, por los mestizos, por los judíos portugueses, porque los considera clases oprimidas. Cuando está ahí en el libro se los voy a mostrar, no sé si lo ven por ahí, un rebelde irlandés en la Nueva España, escrito por Andrea Martínez Barax. Ahí narran algunas cosas sobre las torturas que les daban ¿Está a al los, revés, Andy? está al revés, sobre las torturas que les daban a los judíos, ¿no? Sí. Y los obligaban a reconocer que eran judíos, aunque no fueran, y Ujú. les confiscaban todas sus propiedades, sí, la Inquisición. Y también escribe El cristiano desagravio y el Regium Salterium. En este último escribe un poema que se llama Alcides Magno. En sus escritos va a escribir entre 800 y 918 salmos, entre 1652 y 1654, donde va a narrar su historia. ujú, Va a ser la tinta, curiosamente, con el hollín de las velas revuelto con cacao, miel y agua para escribir sus papeles. Los escribió ingenio. muchas en unas sábanas que se las confisca Guau. la Inquisición para hacer el expediente en contra suyo, ¿no? Sí. Una duda, ¿todos estos escritos fueron durante sus casi 17 años en prisión o fue en otra Sí, temporada? Sí, sí. Lo que casi pasa todo es el que hay tiempo. que decir que sí hay una primera etapa Ujú. en donde él está en prisión y después alcanza a escapar Y y dura un después día. lo Ok. vuelven a agarrar. Y Solo duró un día un fuera. día ¿Y lo- cómo es que lo vuelven a capturar? ahorita te cuento. Ahora, Guillén era mitómano, era un hombre muy inteligente. Ok. Según la doctora, ahorita les digo el nombre, Ernestina Jiménez Olivares, que es psiquiatra, que escribió Psiquiatría e Inquisición, lo va a presentar como paranoico y maníaco depresivo, la psiquiatra. ¿Leyó todo lo que escribió Pues yo para creo el que diagnóstico? algunas, bueno, por lo que dice o por lo que cuenta. Porque, por ejemplo, hay un momento en el que él dice que se podía volver invisible. ¿Y cómo lo haces? Pues mira, tengo que sacar una piedrita del cráneo de un cuervo, hacerle ciertos movimientos hasta llegar a tener una poción, me la tomo y me vuelvo invisible. ¿En algún momento no lo relacionaron con la alquimia o algo así? Es un proceso alquímico el que Hereje. estaba planteando, claro. Pero Ok. para la alquimia, para en este caso la Inquisición, era, Una Sí, herejía. obviamente una herejía. era una Ahora herejía. él dice, les voy a decir, dice ser astrólogo, arquitecto, militar, poliorcético, es el arte de los sitios militares, astrónomo, marino, filósofo, esgrimista, médico, escritor, noble, ¿qué más? ¿Qué más? Son bastantes cargos o datos. Estratega, gramático, poesía, sabía poesía latina, sabía retórica, sabía elocuencia, geometría, magia natural, metafísica, lógica, secretos de estado, espagírica, perspectiva óptica, hidráulica, hidrografía, náutica, astrología, horaria, secreto de la naturaleza, arte de la memoria, química, geometría numérica, política, filosofía secreta, latín, griego, francés, inglés, español, fortificación y escuadrones, arte de la memoria y sagrada escritura. Era lo que él sabía. Bien. Lo que pasa es que en este punto ya, Carlos, nos estás trayendo a otro Guillén de Lampart. No es el Guillén de Lampart de la primera parte de esta
que Ujú. participa en las batallas, que se educa, que se forma, porque a la política todo el mundo le entraba, pero cuando él mismo dice que es todo eso, pues de alguna manera ya no está manifestando, como dice la doctora, se le ven determinados rasgos, ¿no? Exactamente. De Una, enfermedad, una ¿no? pregunta, ¿tenía seguidores o aliados? O sea, gente que sí confiaba en él. Muy pocos, casi no, ¿Estaba solo? prácticamente. Usualmente. No, y Sí. además si estabas en la cárcel y estaban acusando, pues de sonso le dices, yo soy amigo suyo, ¿no? También te Ok, llevaban, ¿no? Sí, te agarran. ok. Pero el punto es ese, ¿no? De que todo esto lo sigue derivando cuando él está En la encerrado, ¿no? cárcel, sí. Entonces es algo muy especial. Sí, en efecto, se aplicaba a escribir, se aplicaba a razonarse desde su punto de vista, ¿no? Ujú. Ahora Ujú. lo que decías, en la Navidad de 1650 se va a escapar de la Ok. cárcel junto con un tal Diego Pinto, pero en lugar de irse hacia Veracruz, donde tenía algunas amistades, a la zona de los negros, se va a pegar en la catedral, en la calle de Donceles, en la calle de Tacuba, en la calle de Cruz de Talabarteros y en el Palacio Virreinal, eh, un edicto en donde ataca a los inquisidores de explotadores, crueles, ladrones, venales, sin escrúpulos y mentirosos. Entonces, Mm. quiere hablar con el mismo virrey Luis Enríquez de Guzmán, noveno conde de Alba y marqués de Villaflor. No puede entregarle el escrito, pero se lo deja. Y todo esto ocasiona que lo vuelvan a capturar y lo vuelvan a encarcelar a la Inquisición y ya no vuelve a salir. En el propio Palacio Virreinal. Virreinal Ujú. lo capturan nuevamente. Ok, es que, o sea, lo que estoy entendiendo es que llegó como a exponer públicamente todo esto y fue Acusarlos, cuando... Sí, exactamente. bueno, se sale, Ajá. imagínate, se fuga de la cárcel y se pone a decir, acá estoy afuera y pego todas estas cosas, ¿no? Que era de alguna manera algo que se acostumbraba en la época, ¿no? Ujú. Pegar en las paredes, Desplegados. edictos desplegados, ¿no? Para que la gente se enterara. Y era una manera de que la gente, la poca realmente que sabía leer y escribir, se acercara y dijera, y después Vox Populi, ¿no? Empezaba de boca en boca a Ok. decirse que había. Pero bueno, el error es que a donde lo va a meter, que pues es a las propias habitaciones del virrey, ¿no? Entonces Guau. quiero que me oigas, virrey, ¿no? Y yo soy aquí, y Ujú. pues lo vuelven a agarrar. Bueno, y a Ok. Guillén su caso llegó hasta el rey Felipe IV de España. Sí, El Consejo sí. de Indias supo de su Ujú. caso. Ahora, fue el único, bueno, él y el Diego Pinto, los únicos que escaparon de la Inquisición. En ¿Y cómo los 300 escaparon? años, ¿Se Pues, sabe cuál fue su Carlos. plan? sí, pues, deshilacharon unas sábanas, se aflojaron una ventana, se salieron y se fueron por la azotea hasta que se escaparon al otro lado de la calle. Wow. ¿Y la prisión dónde estaba ubicada? En En Santo Domingo. Venezuela y Brasil, ahí lo En que es ahora antigua escuela de de medicina, medicina. enfrente de Ah, la Plaza sí. Santo Domingo. ¿Quién murió ahí, Frida, en la antigua escuela de medicina? El que escribió el Nocturno de Rosario, Manuel Manuel Acuña Acuña. Acuña. se Sí. suicidó con Ahí cianuro el se, sonso. no, no, ya estaba mal. Pues sí. Y la Rosario, bien contenta, No, siguió viviendo no, mucho pero no tiempo. contenta. Bueno, Sintió, obviamente, pues no son tan así, tan fuertes, ¿no? Sí. Simplemente no tenía el amor correspondido con él, pero para ella, ya lo hemos platicado mucho aquí en el programa, Ujú. fue una cruz que cargó toda su toda su vida. vida. Sí. Acuña fue compañero de don Juan de Dios Pesa Su en super la escuela de hermano. medicina. De hecho, el último poema ¿A Ujú. que tu cadáver? escribe, Ah, no, ¿o no. ¿cuál es? Uno de un arroyo se Mm, lo da a él, a ajá. la víspera de la muerte, unas 36, 40 horas antes de su fallecimiento. Pero Sí, regresamos a Guillén. Entonces lo vuelven a meter a a la la cárcel. cárcel. Y luego está preso, pero ahí ya decae mucho. Y se trata de escapar en 1655, en septiembre, pero hay un problema muy grave porque se pelea con el alcaide, con los guardias y lo hieren y queda muy lastimado, muy herido. Y pues ya prácticamente ahí ya no hay mucho que, que- que logre defenderse, ¿no? Tuvo varias audiencias, pero el 22 de octubre de 1659 concluye su proceso y el 30 de octubre le dictan sentencia.
y fue condenado a morir quemado vivo en el auto de fe del 19 de noviembre de 1659 en el quemadero de la Inquisición, atrás de la Alameda, enfrente del Templo de San Diego. Aunque mucha gente dice que no es cierto, la Inquisición nada más quemó a 42 en México, en Nueva España, perdón, 42. Eso lo sabemos porque el general don Vicente Riva Palacio se quedó con el expediente de la Inquisición porque él escribe el tomo tercero del México a través de los siglos, e inclusive ahí se da cuenta de la causa de don Guillén y escribe un libro, Guillén de Lampart, emperador de México. Memorias de un impostor, don Guillén de Lampart, rey de México. Sí. Inclusive ahí lo presenta como todo un seductor que tiene que ver hasta con la virreina, caballero de capa y espada, ¿no? Una cosa muy interesante. Y en el segundo tomo de esos libros, que por cierto, ¿se puede decir un comercial? Sí. En la editorial Porrúa hay tienen los dos tomos de las memorias de don Guillén de Lampart. Bueno, del Guillén de Lampart, rey de México. Y en el segundo tomo viene todo el proceso. Sí. Aquí hay algunas precisiones especiales, en efecto. Específicamente de esto, hay algunas fuentes que te dicen que se ahorcó antes de ser quemado, sí, ¿no? parece Sí. Y otras dicen que en efecto, ¿no? Que sí lo quemaron, o sea, tal fue el impacto que tuvo, que pues obviamente los cargos lo llevaron hasta la muerte. Ahora, sí es de alguna manera el primero que rescata esto, ¿no? Vicente Riva Palacio, ¿no? Nieto del general Vicente Guerrero. Escribe el tercer tomo, específicamente el de la colonia, pero estando preso, Carlos, estando preso en Tlatelolco, Santiago Tlatelolco. La prisión militar lo mandó el presidente González a guardar un ratillo, allí lo escribe. Y también, porque es cuestión de fechas y todo lo demás, ¿no? Se dice que el libro que escribe de Guillén de Lampart, lo saca en 1872, entonces hasta en esas tenemos un poquito de desfasamiento, ¿no? Pero no quiere decir que lo que está planteando Vicente Riva Palacios esté mal, ¿no? Porque de hecho era una persona súper calificada en la escritura de toda la colonia. Era el que sabía más de esta parte de la colonia, ¿no? Sí, muy buen escritor. Escribe Sí. Las dos emparedadas, Monje, Casada, Virgen y Mártir, Martín Garatuza, Los Ah, piratas del Golfo. Él se especializa mucho en las novelas de capa y espada del siglo Ajá, XVI y XVII en México, ¿no? ajá, Y escribe lo de las memorias de un impostor, don Guillén de Lampart, rey de México. ajá. Ese es Martín Garatuza, que escribe Vicente Riva Palacios. Es, yo diría que el primer gran superhéroe mexicano, Martín Sí, Garatuza, ¿no? sí, sí, sí. Martín Garatuza. Y bueno, este es el momento. Ahora, regresamos un poquito a la época de cuando lo queman, ¿no? En el 9. 1659, ¿no? Es un México todavía con mucho rezago, ¿no? Mucho rezago. Es el siglo, en efecto, donde va a surgir Sor Juana, donde va a surgir precisamente también Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? Es un siglo que también por ahí para el ejército mexicano, aunque lo he platicado con algunos militares y no conocen, una sección mexicana del ejército mexicano, caballería e infantería, va al Caribe a hacer una batida contra invasores franceses, si no mal recuerdo, en la famosa batalla de la Limonada, que es en efecto una acción transfronteriza, ¿verdad? Del ejército mexicano que pues no hay más que esa, más Sí. que esa. Este es el ambiente, también es el ambiente del tumulto que hubo en el Zócalo, que quemaron el palacio, ¿no? Y que el Archivo General de la Nación lo salvó Carlos de Sigüenza y Góngora al meterse a lo que se estaba quemando, porque se hubiera quemado la historia que se había escrito hasta ese momento del país, ¿no? Wow. Es un ambiente muy especial, muy fragmentado, ¿no? Los peninsulares eran peninsulares, los criollos, los mestizos, los indios, y los negros, negros. Por acá hay también es una, bueno, la vi la última vez en un breviario también de Riva Palacio, la de los 33 negros,
es el siglo XVII, ¿no? Y que, o sea, aparentemente venían 33 negros de este espacio que acabas de comentar, de Veracruz. El pueblo se llama Yanga. Yanga Yanga. fue un negro que quiso Ujú. se rebeló contra Sí, los españoles. También hubo una inundación muy grande en la sí, Ciudad de la de la México. inundación. Ese es este ambiente. Y el de Mm. Yanga, específicamente Yanga. Yanga llega aquí a finales del siglo XVI, ¿no? Y muere por ahí de 1615, si no mal recuerdo. Él era un noble Ujú. en En África. África, sí, era un Ujú. noble, un hombre noble allá, y lo que viene a hacer acá es reivindicar esto. Y creo Ok. que bien hecho porque al final el espacio que tuvieron, independientemente que los tenían controlados, hizo que no cundiera este efecto de esclavitud total y permanente de los que Ujú. ahora podemos decir afrodescendientes mexicanos, ¿no? Ujú. Creo que es especial lo de Yanga para allá. Es el ambiente más o menos, Carlos, de esta época, ¿no? Ujú. Donde tenían controlados a través también de la comida a los pueblos originarios, a los indios, por incorrectamente llamados así. Hubo un tiempo que no podían tener caballos, los No, indios. no, y era un rollo que estaba controlado todo lo que llegaba, todas las aduanas, todo era impresionante, ¿no? Limitado para poder hacer algo más, que aunque había imprenta para Ajá. difundir, para fabricar libros, fundamentalmente lo único que se hacían en las imprentas eran escritos de carácter religioso. Sí, Poco se sí, hacía claro. fuera, ¿no? Cosas civiles prácticamente no había. Todavía era una presión muy fuerte, ¿no? Ujú. Hacia, hacia el territorio que había sido conquistado. Una cosa muy Ujú. importante económicamente fue la nao de China. ¿Es correcto? Sí, Carlos. De aquí, de México, de San Blas, creo que salió el Miguel López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta a conquistar las Filipinas. Ya una vez que se instalaron ahí en Manila, dominaron todas las islas, empezó la nao de China. O sea, era una cosa increíble. Lean a don Fernando Benítez, hay un libro de él. ¿Cómo no? Llegaba la nao de China a Acapulco, cruzaba todo México, salía por Veracruz y se iba a España. Entonces era impresionante. Llegó la famosa China poblana, increíble. Que ni era China ni era Ni era Era poblana, China, ¿no? poblana. era poblana. Pero llegaba, era una cosa Sí, claro. increíble, como la feria de San Marcos en Aguascalientes, yo creo, el paso de todas las mercancías, porcelana, dinero, telas, joyas, todo, impresionante. Algún día hay que hablar de la nao de Sí. China, Carlos. Digo, creo que sería El libro de don importante. Fernando es una maravilla, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, era la Ujú. gran festividad. Y no creas que era un barco, ¿no? O No, sea, era una Ok. flota. era Era una una flota. tremenda flota que traía todo, Guau. ¿no? Y llegaba a Acapulco, ¿no? Y de Acapulco las Ujú. festividades, la llegada, muchas cosas de las que traía la nao, las que se iban a España, no Ujú. pasaban ni siquiera por la Ciudad de México. Había un corte que las hacía salir por Tehuacán. Y de Ah, ok. Tehuacán subían a Veracruz. Ajá. Pero también, ¿no? Algunas también eran las flotas que llegaban de Europa a Veracruz, ¿no? Ujú. Eran también sujetas de este mismo tipo de festividades. Bien, Guau. Carlos, entonces decimos, regresando a Guillén de Lampart, Ujú. Vicente Rivapalacios publica Las Memorias de un Impostor. Luego, en 1908, lo tenemos que decir, Luis González Obregón Ujú. escribió un libro que dice Don Guillén de Lampart, la Inquisición y la Independencia en el siglo XVII. En 1919, el periodista neoyorquino Johnson Macaulay escribe La maldición de Capistrano. Capistrano, que es la que alguien vincula con lo que citaste al principio, ¿no? La leyenda del zorro, La de ahí, marca del ¿no? zorro, sí. La marca del zorro. También don Artemio de Valle Arizpe escribe el libro Inquisición y Crímenes, donde habla de don Ajá, Guillén. pero ya es siglo XX, ese ya es siglo XX. Javier Mesa de la UAM escribe El laberinto de la Ajá, muerte, Guillén de Lamporte y la Inquisición. Andrea Martínez Barax, ella, el que escribe vimos. dos, Don Guillén Ujú, de Lamparte, hijo de sus hazañas, y un rebelde irlandés en la Nueva España, que todavía no lo acabo de leer. ajá, Luego, Gonzalo Lizardo va a escribir Cristiano desagravio y retractaciones de Don Guillén Lombardo y las memorias de un basilisco. Y José Toribio Medina, la historia del Tribunal Santo Oficio de la Inquisición en México, donde habla del proceso de Don Guillén. Eh,
Fabio Troncarelli, La espada y la croce, donde habla también de una analogía entre el zorro y don Guillén de Lampart. Raúl Salinas, ya es siglo XXI. En el siglo XXI escribe un reclamo de justicia, hablando de don Guillén, que son 6 tomos y 1000 páginas. Y cuesta como 2.500 pesos. 2.499. Joaquín Porrúa, otro comercio. No pasa nada. Bueno, pero aquí hay algo que nos parece importante que no hemos tratado y aquí voy a dar pie para tratarlo, ¿no? Uh-huh. En el año de 1901, el licenciado Luis Alberto Lombardo, publica un folleto que se llama Injusticias Históricas, olvido de la primera persona que concibió e intentó la independencia de México. Esa parte es muy interesante. Y de esa es la que se agarran para uh-huh. que en este caso ya en 1901, a la víspera, están proyectando el monumento que iba a construirse para el centenario de la independencia y que el nombre de Guillén de Lampart esté a la entrada la estatua, sí, de la columna de la independencia, y tiene una estatuilla uh-huh. pequeña, como cuidando a los que realmente pasaron al combate. ¿Qué nos platicas de esto, mi querido Carlos? Luis Alberto Lombardo. Pues por ahí también oí ayer que el sábado que estaba yo dando una conferencia. Por cierto, los invitamos al Festival San Patricio 2025 va a ser este sábado, domingo y el otro domingo en Coyoacán, en el convento de Churubusco, y el domingo 16 va a haber un desfile de San Patricio de la iglesia de la Conchita al convento de Churubusco a partir de la misa a las 10:30 y después el desfile hasta el convento de Churubusco, donde habrá varios eventos hasta la tarde. Están cordialmente invitados. Nada más les pedimos que vayan de verde, lleven su Guinness y su Jameson y no lo consuman muy abiertamente para que la policía no se los lleve. Muy bien. Entonces, alguien comentó que una persona que se decía pariente de don Guillén había escrito algo y había pedido algo, pero para empezar no sabemos si tuvo familia. No, obviamente aquí en México no. No, a lo mejor en Irlanda, pero pues para saberle. No, sí, claro. Familia, en Irlanda sí, seguramente. El Lombardo, pues podría ser una castellanización de Lampart, ¿no? Como Brian Obregón o como otras cosas. Por ejemplo, Juan O'Donoghue O'Ryan era O'Donoghue O'Ryan y era sevillano de origen irlandés. Uh-huh. Nuestro último capitán general o virrey. Uh-huh. Hubo castellanización de los apellidos. De los apellidos específicamente. Pero realmente no sabemos qué pasó. O sea, yo lo que pienso, es mi humilde opinión, es que don Vicente Riva Palacio, al escribir, al sacar a colación esto, a lo mejor le contó a don Porfirio lo que le parecía interesante, y don Porfirio pues se acordó y pues se le ocurrió poner la estatua de don Guillén ahí en el Monumento a la Independencia. Ahora, lo que decías de que los ejecutaron, la Inquisición era bien benévola. Si te arrepentías, primero te ahorcaban y luego te quemaban. Si no te arrepentías, te quemaban vivo. Con leña verde para que sufrieras más. Con rama de pirú para que te murieras asfixiado y quemado. Sí. Entonces, uh-huh. si te arrepentías, te daban el garrote, o sea, te ponían un aro de metal en el cuello y con un tornillo sin fin atrás te lo giraban hasta que te desnucaban, morías. Uh-huh. Y luego te quemaban. También los quemaban en efigie, ¿eh? En el auto de fe de Guillén llevan una efigie de un señor, la queman la efigie y luego aparte queman sus huesos. O sea, eran bien radicales los inquisidores. Sí, claro. Y a don Guillén dicen que él no se arrepintió y que él ya estaba, lo llevaban amarrado de la mano derecha a una pértiga porque estaba castigado porque había escrito todos los panfletos contra la Inquisición. Lo llevaban amarrado de una mano con un grillete a un poste. Y aparte amordazado para que no hablara. Y dicen que se ahorcó con el arillo que tenía, porque les ponía un arillo ahí en el patíbulo, que se ahorcó para no morir quemado. Así, vivo. Ajá. Pero pues eso nada más lo sabe él, ¿no? Y sí. Luego sus restos lo echaron al caño, ¿no? Pues ahí sí, no sabe. Sí, ni hablar. Ahora, el retrato, si quieres mostrarlo, a ver si se alcanza a ver. Es el que aparece en todas las publicaciones. ¿Se sabe si se hable de él? Ahí va, Carlos, ahí va Carlos. Sí. El retrato ese
Es un cuadro pintado por Peter Paul Rubens, artista holandés, denominado Retrato de un joven capitán, pintado probablemente en 1620. Está en la colección Timken del Museum of Art de San Diego. Esto nos indica que no es Don Guillén porque él tenía 5 años, él nació en 1615. Otra versión dice que lo pintaron en 1640, pero también es difícil porque Rubens murió ese año. Entonces, No es no el que nos yo no venden. creo que sea él. ¿Y no hay alguna forma de aproximarnos más a cómo era su verdadera imagen? no. ¿No sabemos cómo era para nada? No se sabe. No, como, bueno, digo, es muy difícil salvo que agarraras un pintor que te agarrara ahí, pero... ¿Algún escrito que lo describiera, nada. o sea, que describiera su fisionomía o No, al algo? contrario, o sea, no podían describir la fisonomía de una acusado, persona, de un hereje de un menos, ladrón, ¿no? ¿no? Sí. Entonces no tenemos Sí. ni idea de cómo era. No tenemos. Ahora, el punto es de este folleto, ¿no? Yo sí creo más en el folleto que el que haya platicado Riva Palacio con Porfirio. Eran conocidos, eran compañeros conocidos, de armas. sí, pero estamos hablando de que en este caso él muere en España en los 90, ¿no? O sea, todavía 15 años antes de que pusieran la columna de la independencia. Don Antonio Rivas Mercado, ¿no? Del arquitecto Rivas Mercado, sí. A lo que vamos es esto. Sí sientes que tiene la fuerza como para ser la persona que, el nombre que vemos a la entrada de la columna, Carlos. Pues mira, hay una cosa muy interesante. A Don Guillén lo juzgan como cualquier persona y no hay un médico que dé un diagnóstico de qué rayos tenía. O sea, entonces sí era una persona que tenía ciertas deficiencias fisiológicas. O sea, no estaba tan tan en sus cabales, ¿no? Pero él sí defiende a los negros, defiende a los mestizos. Él dice que tiene 300 indios, 400 mineros y 300 negros que lo van a apoyar para tomar el Palacio Virreinal y nombrarse rey de México. ¿Y algo de su nobleza se puede confirmar? No, tampoco. ¿Tampoco? Pues él dice que es un hijo bastardo del rey Felipe III de España y de una noble irlandesa. Pero sabemos que sí tenía papás. O sea, tenía papás y abuelos. Tiene su descendencia, ¿no? Bien, firmemente establecida, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí entonces caemos en algo que es muy notorio, ¿no? De que llegue el momento que los que pueden tomar decisiones para hacer la historia, construir la historia y dejarla en monumentos y todo, pues no tienen ni idea de lo que es realmente la historia. Pues desgraciadamente no. Además, acuérdate que la historia la hacen los vencedores. Sí, de acuerdo. ¿Quién tomó la decisión, perdón, Porfirio. ¿Fue Porfirio el que decidió ponerlo? Sí. Y la estatua que se encuentra dentro de la columna de la Independencia que presenta a Guillén de Lampar precisamente en su posición de martirio, tiene un rostro muy distinto al que vemos. De hecho, hasta el cabello lo tiene como lacio y todo. ¿Eso tampoco podríamos decir que es una aproximación más fidedigna de su figura? No, y bueno, hablando también de los patricios, ¿no? De O'Reilly, mi querido Carlos, hay una estatua que está en el Jardín de San Jacinto, en San Ángel, ¿no? En donde uno de los hijos de Lorenzo Rafael, sí, de la historiadora que da por primera vez a Patricia conocer Cox. de Patricia Cox, uno de los hijos, pone un aproximado de lo que era John Riley, ¿no? O sea, Tampoco es decir, se sabe no, bien cómo era físicamente. pero él lo dice, ¿eh? Él lo dice, no, esto es más o menos conociendo sus rasgos de los arquetipos, ¿no? La fisonomía que tenían, pues hacemos esto. Y bueno, no es que lo des por bueno que sea un retrato, sino simplemente es lo que es. O sea, es un acercamiento que se le hace más a la conducta de todos los que murieron ahí, ¿no? Entonces, así vale más decirlo con verdad a estar inventando que si es o no es, ¿no? Okay. Pero es este documento, porque también ahí tenía mi duda, mi querido Carlos, no si lo conocías, pero creo que no. Y lo busco, así que lo busco, como dicen allá en la península, ¿no? Y no lo busco. ¿No lo encuentras? No lo encuentro. Porque sería bueno ver qué puso este señor Luis Alberto Lombardo
y que realmente mueve, ¿no? Con todo respeto, ¿no? A un grupo de historiadores de mucho tamaño que había precisamente en el cambio del siglo XIX al siglo XX, ¿no? El propio Luis González Obregón, Don Artemio todavía, en fin, y Casbalceta, o sea, muchos que no eran en este sentido como que muy dados a mentir o a hacer esas mentiras históricas, ¿no? Y por eso está en la entrada. Y no se sabe, ya nos leyó Carlos muchos de los aspectos, lo que dijo que era y cómo era, ¿no? Sí. Y obviamente algunos análisis de la medicina moderna respecto al perfil psicológico de él. Tú como psicóloga, Frida, pues sabes que pues, es el acercamiento más fuerte. Sí. Entonces, no le puedes dar la paternidad o ser un antecedente sin tener más elementos, ¿no? De la independencia. Además había sufrido mucho, se imaginan, 17 años en la cárcel, sometido a groserías, a castigos, a insultos, a no comer, exactamente, a hambre, a muchas cosas. Sí. Carlos, ¿ya viste el libro ese que publicaron acerca de este hombre que acusan de haber tratado de atentar contra el secretario de la Defensa en la época de Díaz Ordaz? ¿De Marcelino? Sí. ¿García Barragán? Sí, ¿no? Bueno, luego creo que sí vi algo en el Facebook. Lo que pasa es que ese también... ¿Lo metieron al manicomio? Sí, los metieron 17, al otro los metieron 20. Pero la Inquisición creo que estaba peor, ¿eh? Sí. Porque lo que comentan en varias de lo que leí, ¿no? Dice, no juegues. Sí, el maestro Fernando Benítez es muy puntual, muy bien trabajado, muy bien estudiado esta época de la Inquisición. Bien, Tengo un par de dudas, Andrés, no sé si me permitan, Claro. La parte del zorro, o sea, dicen que pudo haber sido él inspiración para la creación de este personaje. ¿Eso qué tanto se puede confirmar? ¿Tampoco hay manera de confirmarlo? No, pues es que... Sí, ficción. Curiosamente, Johnson Macaulay escribe en 1919 y Ajá. Fabio Troncarelli en el siglo XX, ¿no? Pero pues a mí también se me hace medio, dijéramos, valga la redundancia, colgado relacionar a uno con otro, ¿no? Sí. El zorro está en California, se llama Diego de la Vega, es un hombre muy rico, que está en contra de la opresión, bueno, ahí podría ser, está en contra de la opresión de los indios y de los mestizos por los españoles. Y en La Espada y la Croce, pues don Fabio Troncarelli también hace alguna similitud. Eso pudiera ser, que Johnson Macaulay haya leído también a las memorias de un impostor, don Guillermo de la Parra y de México. Y se haya inspirado ligeramente, pero no era el personaje principal, es ficción. Y tampoco la autoría de un manifiesto de independencia, ¿tampoco lo escribió él? Es que él pudo haber escrito acerca de la independencia, sí, claro. O sea, eso sí lo escribió, o sea, es correcto. Pero, como bien decías, no hay base, ¿no? No hay seguidores, no hay algo que te diga. Simplemente lo dice, oye, es muy loable. Pero claro que sí es loable, ¿no? Sin embargo, bueno, pues nosotros podemos decir algo referente en este momento a la inteligencia artificial relacionado con lo que quieras, ¿verdad? Y, mira lo que dijeron estos cuates hace 200, 300 años, ¿no? Voy a permitirme leer rápido un pedacito de la proclama insurreccional para la Nueva España. Ajá. Dice, el derecho ilegítimo a dichos reinos, causas para deponer al de Castilla y elegir nuevos reyes. Así comienza. Por cuanto Dios nuestro Señor, compasivo de nuestros duelos inhumanos y misericordioso, con los que afligidos invocan su divino amparo, ha sido servido con dolo, atento a las justas y piadosas exclamaciones de estos avasallados y rendidos reinos, cuya posesión inicua y conquista injusta a más de 120 años tiranamente tenía usurpada la corona de Castilla. Así comienza. O sea, él quiere quitar a España para ponerse. O sea, no tenía un plan concreto de liberar a la Nueva España. No tenía bases. Bases, es decir, necesitaba seguidores. Dinero. Obviamente, gente que propuesta, propuesta. Sí. No tenía propuesta. Y es el que está a la entrada de la columna de la independencia. Pero como dice eso, pues entonces él
quiso independizar, bueno, entre comillas. Ok. Ahora, no vamos a hacer un movimiento para que lo quiten tampoco, No, ¿no? pues no, tampoco. Sí. Tampoco, pero sí Le es costó estratégico. la vida, Sí, por lo menos, ¿no? Y por último, otra duda que tengo. Ajá. ¿Y si fue enviado a la Nueva España con el encargado de vigilar al virrey Diego López Pacheco, o No. lo que sugería trabajar como agente secreto para la corona española? Tampoco es cierto. No, Es él ficción. vino como cocinero Ah, llegó como cocinero. en el cortejo de López Pacheco. Pero ¿verdad? aquí lo único que vemos Ay. es esa tremenda habilidad de ser camaleón, ¿no? Donde Sí. estaba decía que era, donde estaba decía que Basilisco. era, pum, mitómano, dice Carlos, Sí, sí, dice, sí, es sí. un hombre que para todo tenía, ¿no? Y Ujú. que, bueno, hay que decirlo, todavía hoy día tienes de estos y que te cautivan, ¿no? ¿Sí? Te cautivan y crees que es, pero a la mera hora no es. Lo importante para nosotros es llegar a ese punto, ¿no? Ok. De que existen personajes que tendrían que haber sido mejor trabajados, mejor evaluados, ¿no? Como para poderles dar realmente y objetivamente el lugar que merecen. De acuerdo, la historia la escribe el que gana, sí, pero ¿con qué bases? ¿Con Ok. qué bases? Y en este caso no está en esas bases, ¿no? ¿Y a partir de qué bases Porfirio Díaz más o menos se podría intuir que decidió esto? De lo que escribe Lombardo De lo que escribe. Ah, ok. en 1901, ¿no? En Ok. la estatua la esculpió un tal Enrique Alciati. Ajá. Eso sí se sabe quién fue. Eso sí se sabe. Sí, no. ¿Y hay algún discurso de él de en qué se basó para construir la imagen? No, tampoco. No sabemos. Entonces todo esto nos lleva a que por eso no es reconocida su historia, o él no es tan conocido a nivel nacional. Sí es conocido en Ujú. ciertos niveles, pero no tiene la fuerza que debía tener. Por ejemplo, Carlos, ¿conoces tú la historia de Pigmenio González? Aquel hombre que conspiró en Querétaro en 1810, Sí, pues he que a él oído sí lo hablar de él, toman. pero nada Bueno, más. no es para que tengamos una idea, ¿no? Lo Ujú. toman preso, ¿no? Sí. Y bueno, en aquel tiempo ya habló Carlos acerca de que Filipinas pertenecía administrativamente al virreinato de Nueva España, ¿no? Ok. Lo mandan preso a trabajos forzados ahí y está entre 1810 y 1836 preso en Ujú. trabajos forzados, ¿no? Ujú. En 36, que es el año 1836, que es el año que reconoce la corona española la Lo independencia, liberan, ¿no? lo liberan. Y entonces, Ujú. ahí trabajando y viendo cómo le hacía, logra comprar el boleto para venirse a México. O sea, estás hablando de que estuvo 26 años preso. Oiga, yo estuve en la conspiración. ¿Qué cree? Ya se repartieron todos los puestos de los padres de la paz. Usted ya no. Ya no le toca nada. Pero entonces dices, ay, caray, entonces este sí es más en un concepto reivindicatorio por lo que vivió, por lo que sufrió. Imagínate 26 años metido en esto y cuando le dicen, no, ya es México independiente. O sea, por lo que él peleó. Sí, Y que sí, llegues sí. y aquí nadie te haga ¿Y caso. usted quién es? Sí, ya Que yo conocí al vine, padre Ara, qué bueno. Wow. Sí, Qué tristeza. Eso es Sí. la diferencia. Y eso es lo que de alguna manera el investigar, el meterte, el rascar, el buscar, bueno, a los que trabajamos en estas cosas, mi querido Carlos, ¿no? La tremenda emoción que nos da, ¿no? El poder trabajar en estas cosas y bueno, poder transmitirlas, poder decir algo de lo que de alguna manera se logra, lo que encuentra, en este caso Carlos, muy bien documentado, muy bien manejado, todos los puntitos que deben de tenerse para esto, pero llegamos a esa conclusión, ¿no? O sea, la misma conclusión. Y ahí está en la columna de la Independencia. Ahí está. Ahora, otra duda, Andy. Actualmente la comunidad que justo habla de San Patricio, la comunidad irlandesa en México, por así decirlo, ¿qué imagen tienen de Guillén de Lampart? ¿De alguna forma también lo ven como un aliado nacional o tienen más como esta visión Pues de... se conoce, pero no es bien diferente la gesta de los San Patricios de la guerra 46-48
Ujú. que la de Guillén de Lampart en 600. 1640, ¿no? Aunque se han hecho homenajes en el Monumento a la Independencia, a mí me tocó ir a dos Sí, por la Embajada de Irlanda el Ajá, 19 de justo, noviembre la Embajada de de Irlanda. cada año. sí. ¿Qué de algunos postura años. tiene? Pues ya le hicieron su homenaje, pero porque aquí, ahí está aquí, pues vamos. Y el Ok. sábado pasado yo di una plática precisamente en el Festival San Patricio sobre Guillermo, Sobre Guillén de Lampart. ahí en el convento, la Casa del Risco. Y se habla de todas, de todas estas contradicciones y de alguna forma no resulta incómodo para la embajada irlandesa ni No, nada. al contrario, les da ¿cómo se llama? Fama y prestigio. Les da Ok. fama y prestigio. No, y bueno, es esta parte, ¿no? Que hemos trabajado nosotros con cosas con la embajada de Irlanda ya de muchos años, quizá Carlos más que, Ujú. Desde el que 94 he yo. estado Por ahí, yo cerca sí, de la no, comunidad. yo por ahí del 12, por ahí del 2000. Guau. Te das cuenta Ujú. que pues es algo que son muy similares a nosotros en la manera de comportarnos, en la manera de actuar. Sí, Y hay querencia, ¿eh? O sí, sea, sí, sí hay este cariño Hay por empatía México, entre hay ambos empatía, países. sí, 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 sí. Bien. Por eso estos en San Patricio, esto que nos convoca Carlos para el día 16 de marzo, es especial, ¿no? ¿Por qué? Porque es la presencia irlandesa, no solamente a través de una embajada, sino Ujú. a través de la historia en sucesos mexicanos. Y además es a nivel mundial, porque Irlanda Mm. tiene 4 millones de habitantes y hay 100 millones Guau. de descendientes irlandeses en todo el mundo. Ha habido una diáspora de irlandeses al mundo, Ujú. porque huían de Irlanda para no ser sojuzgados por los ingleses. No, y aparte mi querido Carlos, El desgraciadamente hambre. el hambre, El las hambre. muertes. En Sí, claro. 1845 se murió 1 millón de personas de hambre, Imagínate. 10 veces el Estadio Azteca. Y 3 millones huyeron a donde pudieran, a Estados Unidos, a Australia, a Nueva Zelanda, a Sudáfrica, a Argentina, El hambre. a todos lados. Y el hambre inducida, ¿eh? Sí. Ujú. Inducida, o sea, Les envenenaron su Inducida. monocultivo, las papas, los ingleses. Los ingleses. inducida. O sea, buscaban de alguna forma un exterminio al pueblo irlandés. Exactamente. Ok. Pues sí, la platicas así y suena bien duro. Suena muy fuerte, sí, 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 claro. pero es parte de la historia que Si no que los ellos querían, vivieron. eran papistas, eran idólatras. Sí, es que el Ujú. punto era ¿no? Que Irlanda nunca dejó de ser católico y la religión protestante pues la metieron con calzador, ¿no? Ujú. Y hay que recordar que muchos grandes ingleses, incluyendo al máximo exponente de las letras inglesas, era católico. Shakespeare Ok. era católico. Gilbert Keith Chesterton, George Bernard Shaw también, Bernard Yeats también, bueno, varios. Sí, muchos. Y en México, ¿quiénes son como los grandes irlandeses que han estado aquí y que han contribuido como que a nuestra historia? Es John O'Reilly y Los patricios, los Los patricios. patricios. también ¿Y el quién don más? Rómulo Farril, en paz descanse. En este caso, empresarios. Sí, Muchos Ok. empresarios, sí, Sí. muchos empresarios. Pero Ujú. es esta comunidad, ¿no? De comunidad que te une más por el concepto religioso, pero más que por la estructura de la iglesia, Sí, es más por el concepto personal, ok. por la fe, por el sentimiento humano, más por ahí Ok, que por perfecto. obedecer la estructura, ¿no? Ok. Bien, Carlos, pues te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, que has estado aquí con nosotros. Y nos quedan algunos proyectitos que luego claro que platicaremos, sí, a ¿no? tus órdenes, un No, gusto mucho. venir Sí, a muchísimas acompañarlos. gracias, Carlos. Sí, Carlos. Frida, mensajes parroquiales. Claro que sí. Pues recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como @AndyJavierCorrea en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Ya tenemos, Andy, la apertura de nuestros episodios en Spotify. Entonces, si nos buscan en Spotify, también ya nos encontrarán. Excelente. Y recuerden que si gustan adquirir alguno de los libros como El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos y Antología teatral Historias del Porfiriato y la Revolución, en la caja de descripción pueden encontrar la guía para adquirirlos. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana nos vemos completamente en vivo por Facebook y también estamos en YouTube. Después el programa se sube. Cualquier cosa que requieran nos pueden contactar a través de comentarios o algún mensaje para algún tema que quieran que abordemos.
No olviden suscribirse, estar al pendiente, darle like a los videos que les gusten, que espero que sean todos. Y aquí estamos al pendiente con ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, Sí, Carlos. preguntaba Frida, el general Tomás Ohoran Ah, Ojoran. ok. fue fusilado probablemente por un error. Él derrotó a Leonardo Márquez en Atlisco y ayudó a que el general Ignacio Zaragoza derrotara a los franceses. Luego, por alguna causa, quedó aquí en la Ciudad de México y lo fusilaron. Él era yucateco, su hermano fue un médico muy famoso en Yucatán, y Thomas Murphy fue un irlandés que participó en los Guadalupes, y su hijo Thomas Murphy fue un oficial mexicano que estaba en el batallón de San Blas, peleó en Chapultepec, y los gringos lo querían fusilar porque decían que era también de los patricios, porque era güero, de ojos claros y alto. Y luego Tomás Murphy fue de los que acompañó a José María a Hidalgo y a Ernauriza y a todos los funcionarios que fueron a pedirle a Maximiliano que aceptara el trono de México. Muy bien. Tomás Murphy. Wow. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Carlos. por la última acotación, Carlos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas Que estés gracias bien. y hasta luego.